Buen día, mi nombre es Germán Alonso Toro Castillo, estudiante del curso de métodos numéricos. Presento mi documento para confirmar mis datos. Para el desarrollo de este ejercicio, voy a hacer la presentación del ejercicio número 1 de diferenciación numérica. Aquí se encuentran mis datos completos y para empezar, damos una breve definición de qué es diferenciación numérica. Teniendo en cuenta que el cálculo de la derivada de una función puede ser un proceso difícil, ya sea por lo complicado de la definición analítica de la función, porque ésta se conoce únicamente el número de puntos. Este es el caso de si la función representa el resultado de algún experimento. Entonces se deben tener en cuenta fórmulas para la primera derivada, la definición de la derivada de una función f de x en un punto x, y está dada en términos de límite. Entonces aquí nos damos cuenta de la f' de x, o la derivada de x es igual al límite de h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces en esta definición podemos decir que si h es pequeño, entonces aquí está igual, f de x no es igual a f de x más h menos f de x sobre h. Y esto nos da inmediatamente la primera fórmula numérica para aproximar la derivada, que es la derivada de f de h de f de x es igual a la f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, perdón. Entonces, para derivar, aquí hay varios ejemplos de fórmulas que se utilizarían para contestar la pregunta ¿cuán buena es esa aproximación de la derivada por el teorema de Taylor? Y sabemos entonces que vemos aquí la función de f de x de h es igual a f de x más h de f' de x es igual a esa h al cuadrado sobre 2 sobre f doble prima sobre epsilon de x. Entonces, ya aquí nos damos cuenta cómo funciona toda la formulación como tal. Vemos aquí un ejemplo, entonces donde f de x es igual a x a la novena y cómo se aproximaría f de primas de 1 cuyo valor exacto es 9. Entonces aquí vemos la gráfica y podemos ver, de acuerdo con la gráfica, que los errores disminuyen hasta cierto valor crítico, donde es h mínimo, luego del cual los errores se aumentan según h y según h disminuye. Entonces se contradice con el resultado, pero no, el resultado de arriba es sobre la convergencia si la aritmética es exacta y se dice que el resultado es asintótico. La figura ilustra los efectos del redondeo debido a la aritmética finita, del cual se hacen significativos para h. Entonces, el método de arriba, usando la expresión de Taylor, se puede utilizar para obtener fórmulas para aproximar la derivada con un grado de proximidad más alto que 1. Entonces, aquí vemos ejemplos de dos ecuaciones y si se restan esas dos ecuaciones, vemos aquí la siguiente fórmula, donde vemos aquí la siguiente fórmula y vemos aquí que tiene un error proporcional como tal. Descripción del ejercicio. Entonces, da la siguiente función trigonométrica de f de x es igual a coseno hiperbólico de h, determinar el valor aproximado de la primera y segunda derivada empleando esquemas de la diferencia finita hacia adelante, hacia atrás y central para los x dados con h igual a 0.5, h igual a 0.05 y h a 0.01. Para este ejercicio puntual yo voy a utilizar en x a 0,6 grados. Entonces, en el primer paso, vamos a definir las librerías que se utilizarán para este ejercicio. Entonces, se va a utilizar una librería NumPy. Se va a trabajar desde el tabulate. Vamos a importar un tabulate y vamos a definir la función. Se define la función de f de x aquí con la función de NumPy de coseno de x y coseno hiperbólico de x como tal. Entonces, en el siguiente paso, entonces vamos a empezar a ver la primera derivada. Entonces, vamos a definir los esquemas de las primeras derivadas. Entonces, la primera va a ser la derivada hacia adelante, donde vamos a utilizar la función, vamos a definir la función hacia adelante. En este caso, va a quedar f de x0 más h menos f de x0 sobre h.
Entonces corremos y vemos que está ejecutando bien. En la derivada hacia atrás, perdón, en la derivada central, vamos vamos a colocar la derivada o la función de esta manera: f de x más 0 más h menos f de x0 menos h, todo dividido entre 2 por h. Entonces lo ejecutamos, vemos que está correcto, la derivada hacia atrás. Vamos a f de x0 menos f de x menos h sobre h. Lo ejecutamos y está correcto. Paso 3, vamos a empezar a ingresar los datos. Lo primero que vamos a hacer es la conversión de x. Entonces, en este caso, como escogí 0.6, vamos a convertirlo a radianes. Entonces, ¿cómo lo convertimos? 0.6 grados por pi sobre 180, y h vamos a dejarlo en 0.5. Entonces vamos a ejecutarlo y el valor de x en radianes nos da acá 0.01, 0.4, 7.19 y el número largo. Entonces vamos a hacer la ejecución, vamos a hacer las pruebas como tal y vamos a verlo primero hacia adelante. Vamos a verlo en la central y vamos a verlo hacia atrás. Entonces vemos que los resultados que nos están dando están correctos. En el paso 4 vamos a ver las tablas. Entonces vamos a ver el código de la derivada real. Entonces lo que vamos a hacer es que la derivada, sabiendo que la derivada de coseno hiperbólico es seno hiperbólico, que esta sería la derivada analítica como tal. Entonces, para el error relativo porcentual, vamos a definir la función de la derivada real de x y de h, y vamos a tener un retorno de la función ABS, donde va a estar la derivada real menos, en este caso va a ser hacia adelante, la función hacia adelante por x por h dividido entre la derivada real, y todo esto multiplicado por 100. Entonces vamos a generar la tabla. Entonces importamos nuevamente la tabla y vamos a definir la tabla como tal para 0.5, en este caso, para 0.05 y para 0.01, que son las tres h's que necesitamos. Y vamos a darle los formatos a las tablas y vamos a ver los errores. Entonces vamos a ver el tamaño de h, vamos a ver la derivada de aproximación y el porcentaje de error. Y le damos un formato de Fancy Create la tabla. Entonces la ejecutamos. Perdón, es que no he ejecutado el error porcentual para probar antes de. Entonces aquí nos daría para 0.5 la derivada aproximada es de 0.26618 y el error es este de acá. Para 0.5 ya es un poco menor y para 0.01 ya es mucho menor. Entonces ahora vamos para la derivada centrada. Entonces para la parte de aquí volvemos a generar el error relativo porcentual. Entonces ya teniendo los datos, vemos aquí que ya en vez de tenerlo con la derivada hacia adelante, vamos a tener con la derivada central, y vamos a hacer la prueba. Está funcionando y vamos a definir aquí las tablas. Lo hacemos muy similar a la tabla anterior, simplemente que se cambian los datos de derivada hacia adelante por derivada centrada, y corremos la tabla y aquí nos da los datos. Entonces aquí los datos ya son un poco más consistentes con la anterior, si nos damos cuenta. Son datos más, aquí son datos muy altos, aquí ya son datos un poco más pequeños. Y para finalizar vemos la derivada hacia atrás. Entonces el error relativo porcentual, ya hacemos los cambios, ya vamos a hacer el cambios para la derivada hacia atrás. La fórmula es similar a las anteriores y en este caso vamos a darnos cuenta la información. Cambiamos aquí el f aquí por la derivada hacia atrás, que es la definición que tenemos como tal para las tres, y vamos a correr la tabla. Bueno, corremos acá primero para que no nos genere error y corremos la tabla como tal, y aquí vemos los tamaños, la derivada aproximada, y este es el error porcentual de cada uno. Si ustedes se dan cuenta, como vemos en cada uno de los anteriores, va disminuyendo.
Entonces, para las diferencias finitas de la segunda derivada, entonces en el paso 5 vamos a ver los esquemas de la segunda derivada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar hacia adelante primero, vamos a hacer nuevamente la fórmula que nos retorne de f de x menos 2 por f de x más h más f de x0 más h más f de x de 0 más 2 por h, todo dividido entre 2, h por 2, entonces, de h al cuadrado, perdón. Corremos la fórmula para la central, es muy similar, simplemente cambia en la segunda parte, donde ya no va f de x de 0 más h, sino solamente f de x de 0, y en la parte final acá ya no es x2 por h, sino simplemente fx de 0 por h, y se divide igual que la anterior. Y para la de atrás, perdón. Y para la de atrás nos damos cuenta que cambia con respecto a las anteriores, que es aquí f de x de 0 menos 2 por h más menos 2, perdón, por f de x de 0 por h, menos h más fx de 0, y al igual que las anteriores se divide de la misma situación. Perdón, corro la cámara un poco para arriba. Entonces, aquí, ¿qué hacemos en el siguiente paso? Bueno, antes de correrlos vamos a probarlos para que no nos genere error más adelante. Y continuamos acá. Entonces, para la tabla de la segunda derivada hacia adelante, entonces, teniendo en cuenta que la segunda derivada, perdón, aquí la segunda derivada de seno hiperbólico es coseno. Hago de una vez la corrección. Entonces vamos a hacer lo mismo que con la tabla de la primera derivada, teniendo en cuenta que aquí la segunda derivada real, entonces se hace la fórmula, y aquí la segunda derivada se hace la fórmula igual que la anterior. Entonces ejecutamos aquí para probar y nuevamente generamos la tabla. Entonces, la primera tabla, que es hacia adelante, nos da este error, estos datos, igual que la anterior. Entre mayor aquí es el número, aquí van disminuyendo los datos de derivada aproximada y los datos de error porcentual, perdón. Para la derivada central es la misma fórmula de arriba, simplemente que se cambian los datos hacia atrás, hacia central, perdón, y corremos la tabla, y al igual que la anterior va disminuyendo. Y finalmente la derivada hacia atrás, hacemos aquí y corremos nuevamente la tabla y los datos que nos da igual que la anterior. Entonces, de acuerdo a lo visto en la anterior, viendo los análisis de resultados, tenemos en cuenta dos cosas. Lo primero, que es un ciclo para este ejercicio puntual, teniendo en cuenta que el coseno hiperbólico de h, la primera derivada del coseno hiperbólico es seno, y la segunda derivada vuelve a ser coseno. Entonces va como en ese ciclo. Al formular los datos, entonces entre la cantidad sea menor, porque en este caso 0.5 es mayor a 0.5 y 0.1, los datos de las derivadas aproximadas pues van a ir disminuyendo, y por lo tanto el error porcentual de igual manera va disminuyendo. Entonces, y para finalizar, como tercera parte del análisis, que las tablas de las derivadas, los datos son parecidos, no son iguales, pero son muy aproximados unos a los otros. Entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, en este caso, dando un ejemplo acá, la primera derivada central, la que estamos el error porcentual es de 10.947.9, cuando es 0.5, en el segundo 0.05 es 9.468, y en el tercero 9.451. Al compararlo con la central, con la de atrás, los datos son muy cercanos. En este caso son los datos de la central y en este caso son los de atrás. Entonces, esta sería la presentación de mi video. Muchas gracias por su atención.